Sabemos que muchos de ustedes tuvieron sus infancias en los 90s y los 2000s. Es muy seguro que te volvieras fan de una serie de un chico algo torpe, insolente pero de buen corazón, que sería el prota de una serie o un cómic. También algo que teníamos mucho en esas fechas eran bandas de rock alocadas y estridentes, que te hicieron tener tu primera guitarra y soñar con ser una estrella de rock, aunque no te supieras ni el círculo del sol. Por eso es que Hi-Fi Rush mezcla muchas de las cosas que amábamos apenas llegábamos de la escuela, con un estilo visual que recuerda series animadas de los 2000s, un gameplay que recuerda juegos de la Dreamcast y Xbox y mucho, pero mucho rock. Hola, yo soy Emiliano Jiffy de los Gemelos Jiffy, invitado de Atomic KO. Y antes de que comience el video, te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Hi-Fi Rush es un videojuego de tipo hack and slash con diversas mecánicas de ritmo y plataformas desarrolladas por Tango Gameworks y publicada por Bethesda Softworks para Microsoft Windows y Xbox Series XS. Fue anunciado y lanzado el 25 de enero del 2023. Nuestro protagonista es Chai, un chico que sueña con ser una estrella de rock, el cual necesita un implante para su brazo. Cuando este decide volverse un voluntario para una prótesis de la empresa Bandolay Technologies, sin querer este se fusiona con su reproductor MP3, el cual hace que sea señalado como una anomalía y buscarán eliminarlo. De esta manera descubre que quizá esta empresa no sea tan buena como dice ser. Curiosamente, la mejora que Chai iba a tener con su brazo robótico era ser un recolector de basura, pero gracias a la curiosa fusión con su MP3, no solo tiene la habilidad de manipular la chatarra al punto de convertirla en una guitarra lista para aniquilar robots, sino que le permite sincronizar sus habilidades rítmicas a la hora de pelear. Cuando este hace su ataque final, la guitarra de chatarra se convierte en una Gibson Custom 1967 Flying V-Ratio Boss. El acabado que esta tiene se le llama Sparkling Burgundy. Estas por lo general llegan a valer más de $7,000, por lo que recomendamos que evites golpear a alguien con ella a menos de que tengas mucho dinero. Mientras busca una forma de escapar, se encuentra con un gato robótico llamado 808. Es ayudado por una aliada invisible, Peppermint, que se comunica a través del gato robótico y lo guía a su escondite. Ahí ella se ofrece a ayudar a Chai a escapar si él acepta ayudarla a investigar con una conspiración detrás del proyecto Armstrong. Bandolay Technologies actualmente se encuentra dirigido por Cale Bandolay, hijo de la anterior directora ejecutiva, el cual tiene como plan principal implementar el programa Spectra, que busca manipular a los consumidores de Bandolay para que compren lo que sea que les vendan. ¿Por qué esto me suena familiar? Para detener al malvado plan de Spectra, nuestro héroe Chai tendrá que hacerse de las claves de acceso de cada uno de los ejecutivos de la compañía: Rekka, Sanso, Corsica, Mimosa, Roquefort y Kale. A medida de que persiguen sus objetivos, reclutan más aliados, incluidos el ex jefe de I+D, Macaron, un sujeto corpulento, nervioso y de gran corazón, y a su compañero robot Cinnamon. Muy al estilo de Dragon Ball, tanto nuestros protagonistas como antagonistas tienen nombres de alimentos. Chai, Peppermint, Cinnamon, Corsica, Sanso y Mimosa están asociados a bebidas y sabores de las mismas. Mientras tanto, Macaron, Rekka, Roquefort y Kale de comida. En el caso del adorable 808, su nombre hace referencia a una de las primeras cajas de ritmos, la Roland TR-808 Rhythm Composer. De hecho, si pones atención, te darás cuenta que el gatito emite efectos de sonido similares a esta caja de ritmos. En otro detalle musical, los niveles del juego aquí son llamados tracks, esto haciendo alusión a las pistas musicales de un CD, como si estuviéramos escuchando un álbum musical, en este caso con 12 temas, que durante mucho tiempo fue estándar en los álbumes de muchos artistas. Además de que cada tema es presentado al mero estilo de un video musical, ya que si pones atención a la esquina inferior izquierda, podremos ver el nombre de la canción, artista, álbum y sello discográfico, como cuando MTV pasaba videos musicales. Obviamente el soundtrack del juego debe estar a la altura de esto. Es por ello que podremos encontrar temas de Nine Inch Nails, The Black Keys, The Prodigy, The Joy Formidable, Number Girl y Wolfgang Gardner. Pero tranquilo, si morías por streamear el juego, pero te da miedo el copyright, este cuenta con un modo streamer con música igual de increíble y que no te causará ningún problema con la policía del internet. Además de que podrás disfrutar en Spotify y SoundCloud todos los temas, ya que aseguramos que más de uno se volverá tu favorito. Ya que estamos con las referencias, Sanso es una JoJo referencia andante. No solo llega a posar constantemente como estos conocidos personajes de anime, sino que también hace que aparezcan kanjis mientras posa. Por su parte, Rekka es un tributo a las luchadoras en el ring, ya que cuenta no solo con un cinturón de campeonato, sino que también sus movimientos de pelea están enteramente basados en la lucha libre. Me pregunto si escuchará la cumbia de los luchadores. ¿Acaso será fan de Kemonito? Una de las inspiraciones más importantes para todo el juego fue el
cine de Edgar Wright, específicamente una escena del film Shaun of the Dead, donde los protagonistas combaten a unos zombies al ritmo de Don't Stop Me Now de Queen. Cuando Chai se coloca de nuevo su ropa, esta secuencia es idéntica a cuando Michael Cera se alista para salir en la película Scott Pilgrim vs. Los ex de la chica de sus sueños, otra película de Edgar Wright, basada en la serie de novelas gráficas Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley. Cinnamon, el compañero robot de Macaron, parece ser un gran aficionado del anime, debido a su diseño de su rostro, el cual no es muy expresivo que digamos. Decide dibujar con un plumón en su rostro las distintas emociones que llega a sentir, esto de manera muy similar a las expresiones de muchos animes. Hablando del anime, la forma de atacar con una guitarra como si fuera una espada es muy similar a Haruko del anime de Fully Cooley, además de que en este anime también se combatía a guitarrazos contra unos robots similares. Pero si sientes que esto es un poco rebuscado, en la cinemática final de Hi-Fi Rush vemos como nuestro equipo emprende un viaje en camioneta. Si ponemos atención, esta escena es muy similar a una del capítulo 5 del anime, en la cual se transportaban los amigos de Naota. En resumen, vean Fully Cooley, tremendo anime. También en esta escena podemos ver que Peppermint tiene sentimientos por Corsica. Por un momento podemos ver cómo esta se quiere acercar a ella, hasta que sorpresivamente es interrumpida por Chai. Cuando Chai es golpeado en la cabeza por Corsica, este al abrir se encuentra en la guarida con sus compañeros, los cuales empiezan a chasquear los dedos y a cantar sus proezas, mientras que 808 se acerca bailando de una forma muy peculiar. Toda esta escena es una referencia a un capítulo de la serie de televisión Twin Peaks creada por David Lynch y Mark Frost, pero es más que obvio que siendo un videojuego de Tango Gameworks habría referencias a otros juegos del estudio. Cuando nos encontramos con los dos bots provenientes del Departamento de Recursos Humanos, SEB AAA y JSF-001, nos podemos dar cuenta de que estos son idénticos a Sebastián y su compañero Joseph del juego The Evil Within, y obviamente también incluyen sus crípticas conversaciones. Otra referencia de The Evil Within es un espejo que aparece en una de las bodegas completo en el track 8 y después lo encontramos roto. Si recordamos, este espejo se utilizaba en esta saga para hacer viajes astrales, pero las conexiones aquí no terminan, al contrario, mejoran para los fans de la franquicia. En el track 11, que en la pantalla de un ascensor marca que los personajes se dirigen a la planta 776, pero si miramos justo abajo veremos una pequeña placa de titulares donde se puede leer: la secuela de un popular survival horror acaba de anunciarse. Si bien podría tratarse de una broma, o también podría ser que The Evil Within 3 podría llegar muy pronto. Pero ahí no para la cosa. Si pones atención durante la aventura encontrarás unos simpáticos caracoles. Si les prestas la debida atención podrás darte cuenta con una representación del logotipo de Tango Dreamworks. Otra simpática referencia a un animal muy cool está en el track 9. Antes de llegar a su batalla de jefe final con Mimosa, le obligan a Chai a usar un disfraz de tiburón. En el show de medio tiempo del Super Bowl, Katy Perry estaba interpretando Teenage Dream junto a unas botargas playeras. Destacó un tiburón que parecía que no sabía qué hacía ahí. ¿Acaso también pelearía con Katy Perry? En el escenario de Mimosa hay una enorme cantidad de referencias a juegos rítmicos, entre ellos Space Channel 5, Samba de Amigo, Parrapa de Rapper y el muy popular en internet Friday Night Funkin'. Al comienzo del track 10, durante el preludio de esta misión, Chai es visto sentado en una zona negra estrellada, detallando sus planes de la siguiente parte de su misión. Este es un guiño directo al segundo disco de Xenogears, que contiene una exposición similar sobre un fondo oscuro, con gran parte del segundo disco del título cortado debido a limitaciones de tiempo. Las influencias de este juego para algunos pueden ser obvias, sin embargo en el gameplay, John Johannes, director del juego, dijo que si bien muchos pueden señalar a Radio Jet Set, también se basa en juegos como Marvel vs. Capcom, Beautiful Joe, Okami y otros títulos de los legendarios, pero ahora desaparecidos de Capcom Clover Studio, muchos de los cuales trabajó el fundador de Tango, Shinji Mikami. También comenta que una de las inspiraciones para crear este mundo futurista fue el show de Matt Groening Futurama, ya que ambos comparten un universo futurista y cómico lleno de elementos metatextuales y personajes tontos. Este juego también fue la despedida de Shinji Mikami, creador de Resident Evil de Tango Gameworks, el estudio que fundó después de abandonar Capcom, después de trabajar ahí durante 12 años. Una polémica que levantó el juego es que algunos jugadores tacharon a este de plagio, ya que comparte muchísimas similitudes de temática y gameplay con el juego No Straight Roads. Incluso el One Hasmer, cofundador del estudio independiente Metronomic, del cual salió este juego, señaló en un hilo de Twitter lo siguiente: Hi-Fi Rush es lo que No Straight Roads debería haber sido. Mucha gente está diciendo esto. Sí, puede ser cierto, pero no duele menos ver esto. Sin embargo, me encanta Hi-Fi Rush
Felicidades a Tango Gameworks por un juego magnífico. Hi-Fi Rush entró en producción en 2018 en paralelo con Ghostwire Tokyo. El desarrollo se mantuvo en silencio sin ningún anuncio público sobre el lanzamiento del juego. Esto fue en parte para evitar el escepticismo y las expectativas inseguras, ya que el título supuso un gran cambio tanto para el desarrollador como para el editor. Sabemos que para algunos el ritmo no es lo suyo, pero eso no te detendrá a la hora de jugar este juego. La misma Bethesda ha confirmado que habrá varias opciones de accesibilidad para los jugadores que tengan la misma coordinación que una papa. Estas fueron algunas curiosidades, datos y referencias de una de las primeras grandes sorpresas del año. Pero sabemos que tú tienes más y es por eso que te invitamos a dejarlas en los comentarios. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo y suscribirte si no lo has hecho, y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Emiliano Giffy de los Gemelos Giffy, invitado de Atomic KO, y hasta la próxima.